Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula La resurrección de Moisés. Muchas personas todavía hoy creen que la muerte es el final de todo, pero de acuerdo a la Biblia no lo es, aunque tampoco los que mueren son trasladados de inmediato al cielo o llevados al infierno. Sencillamente dice la Escritura que descansan en sus tumbas esperando oír la voz de Jesús en su segunda venida, si bajaron con esa bendita esperanza. Y los que no bajaron con esa esperanza resucitarán en la segunda resurrección para volver a morir eternamente, para ser destruidos por toda la eternidad. En el caso de Moisés, el Señor lo llamó al sueño de la muerte. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hasta ese momento el pueblo entendió a quién habían perdido, porque en vida nunca valoraron a Moisés, y ahora que había muerto derramaban lágrimas de hipocresía. Afortunadamente el Señor tenía un plan maravilloso para Moisés. Eso lo vemos registrado en Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, el guerrero, es decir, Cristo Jesús, hace posible la resurrección de Moisés, aún antes de que muriera en la cruz del Calvario. Moisés había pecado, pero se había arrepentido de su pecado y había puesto su confianza en el sacrificio futuro de Cristo Jesús. Y la resurrección de Moisés la vemos reflejada y comprobada en la transfiguración. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Ante el plan de salvación nadie se encuentra fuera de él. Todos los pecadores podemos aspirar al sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y de sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Queridos amigos y hermanos, muchas veces nosotros tomamos el papel del diablo porque pretendemos condenar a hermanos que, si bien es cierto, han pecado, pero se han arrepentido de su pecado y el Señor les ha perdonado, el cual ha sido el caso de Moisés. De otra manera, el Señor no le habría resucitado. Preparémonos para ese momento si el Señor nos llama al sueño de la muerte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.